¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Debates por Canal U, donde siempre hablamos de los grandes temas de debate de nuestro país, del mundo, los contemporáneos, algunos más antiguos. Hoy tomamos una fecha importante, muy cara para muchos argentinos. 11 de mayo de 1974, moría asesinado el padre Carlos Mujica. ¿Y por qué tomamos esta fecha emblemática que se cumplió hace poquito nada más? Porque hace 44 años moría un emblema del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Esto reactualiza también temas que todavía están candentes o por lo menos todavía se debaten en la sociedad. Esa conjunción o esa frontera desdibujada que hubo en ese momento entre iglesia y política, las muchas iglesias que había dentro de la Iglesia Católica Argentina, bueno, todos esos debates que incluso se reactualizaron cuando se juzgó las complicidades civiles en las dictaduras militares, cívico-militares de Argentina. De esos temas, del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, de la participación de base de aquellos curas, de aquel hasta este tiempo también, por dónde pasa ese debate en el día de hoy. Nos vamos a remontar a 1958 para introducirnos en tema, cuando el Papa Juan XXIII convocaba al Segundo Concilio Vaticano. A partir de eso vamos a hablar con gente que ha sido protagonista, con gente que sigue trabajando actualmente y con gente que ha estudiado el tema. Por supuesto, todos invitados para quedarse en este debate, donde hablamos del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, algo que la verdad sigue generando mucho debate hasta el día de hoy. De eso hablamos hoy. En octubre de 1958, ante la sorpresa del mundo cristiano, Angelo Giuseppe Roncalli, un sacerdote bergamasco de origen campesino, es nombrado Papa de la Iglesia Católica. Conocido como Juan XXIII, el Papa Bueno, Roncalli inicia un pontificado que se caracterizará por sus medidas progresistas y renovadoras de la institución religiosa. Desde un principio, el nuevo Papa deja en claro que su propósito es acercar la Iglesia a los hombres, sin importar razas ni jerarquías, y con la publicación de sus dos encíclicas, Madre y Maestra, y Paz en la Tierra, muestra su preocupación por los problemas sociales que afectan al mundo. Estos documentos, que rescatan la doctrina social de la Iglesia, publicada en la encíclica Rerum Novarum de León XIII, hacen hincapié en la defensa de los trabajadores, en el intervencionismo del Estado y advierten que la paz solo puede conseguirse a través de un orden justo. A los pocos meses de su consagración, el Papa toma una decisión trascendental que influirá de manera decisiva en la Iglesia Católica Latinoamericana. El 25 de enero de 1959, anuncia la convocatoria a un concilio ecuménico, el segundo con sede en el propio Vaticano. Según sus propias palabras, el propósito del encuentro es adaptar la Iglesia a los nuevos tiempos, lograr su renovación para hacer más efectiva la tarea de evangelizar. La noticia causa conmoción entre los fieles católicos y mantiene en vilo a muchos mandatarios de países cristianos que pueden verse afectados por las nuevas definiciones de la Iglesia. Juan XXIII, el pontífice octogenario, tildado por muchos como una figura de transición, se revela ahora ante el mundo como un papa revolucionario. Es así como entre octubre de 1962 y diciembre de 1965, 2.500 sacerdotes se reúnen en 4 períodos para reelaborar la teología, renovar la liturgia y proponer un nuevo acercamiento entre los sacerdotes y el mundo de los fieles. Aunque su salud declina rápidamente, Juan XXIII dedica todas sus energías a la conclusión del concilio. Pero en junio de 1963, durante un receso conciliar, el Papa muere sin ver terminada su obra. Semanas más tarde, el cónclave de cardenales elige como su sucesor a Juan Bautista Montini, quien adopta el nombre de Paulo VI. El nuevo Papa se compromete con la tarea emprendida por Juan XXIII y continúa con el concilio y las reformas. Y lo decíamos, temas que eran debate en aquel momento y que generaron mucha revolución dentro del mundo de la Iglesia y a nivel social, y temas que siguen siendo de debate hoy. Les agradezco a los 3 invitados por estar aquí esta noche en Debates. Muchas gracias por venir. Guillermo Quito Mariani, ¿sacerdote o ex sacerdote? ¿Cómo te digo? Sacerdote. Sacerdote. Sacerdote porque le llaman sacerdote al que dice misa.
Yo nunca dejé de celebrar, ni tengo ninguna sanción, de manera que sigo ejerciendo el sacerdocio. Sacerdotes, en la visión teológica de la Iglesia, es para siempre. De manera que todos los que fueron ordenados sacerdotes son sacerdotes para siempre. Por eso hay una confusión entre sacerdote, cura, ministro. Hablamos, por ejemplo, en el grupo de sacerdotes que llamamos Angelelli, desde que lo fundamos, le llamamos a los sacerdotes casados, les llamamos sacerdotes casados. Pero se les sigue llamando sacerdotes. Absolutamente. Bueno, gracias por venir, Quito. Eliana Lacombe, doctora en antropología, licenciada en comunicación social, colega también. Gracias por venir. No, gracias a usted. Y Mariano Oberlin, conocido de la casa también, sacerdote, está bien dicho, ¿no? Sí. En la parroquia de Crucifixión del Señor en Barrio Melo. Muchas gracias por venir a los tres. Al contrario, gracias por invitarme. Decía recién en la presentación, ¿no? Bueno, temas que se traen a debate. Me interesa la vivencia, me interesa el estudio de lo que fue en aquel momento, llevar a aquel momento, 1958, 60, épocas bastante convulsionadas. Pero quería empezar, Eliana, porque vos has estudiado el tema y decías, hay como que hitos fundantes en el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo en Córdoba, puntualmente, que no son los mismos que se dan a nivel nacional, ¿no? Bueno, sí, cuando yo empecé mi tesis doctoral interesada por este tema, trabajaba en el Archivo Provincial de la Memoria. Lo que me llevó a investigar este tema, el tema de las memorias sobre el movimiento tercermundista en Córdoba, fue justamente mi total ignorancia, a pesar de que siempre fui muy afín a los movimientos de derechos humanos, mi total ignorancia sobre este tema. En ese momento, en el año 2010, había una preeminencia de una memoria de iglesia cómplice que de una manera muy simplificada, digamos, lo cubría todo y nos era difícil, o al menos a mí y al grupo de mis pares, pensar en otra iglesia, en esa otra iglesia que si bien aparecía con víctimas, digamos, generalmente conocíamos el caso de Angelelli, ¿sí? Pero no habíamos ido al conocimiento de esas militancias, de esas historias tan profundas e interesantes sobre lo que había sido el movimiento. Y cuando comencé a investigar me encontré, y bueno, desde la perspectiva de las memorias siempre estamos pensando en que hay otras historias, que las historias más oficiales homogeneizan o simplifican. Entonces fui tras los protagonistas de esa época, obviamente que Quito fue uno de los primeros, y me encontré con que las memorias de los sacerdotes cordobeses que habían protagonizado la época estaban justamente marcadas por otros hitos que eran historias locales mucho más desconocidas y sumamente importantes para comprender la densidad de aquel momento. Esos hitos estaban marcados fundamentalmente por el año 64, 1964, por un conflicto que se conoció como los 3 reportajes y que fueron 3 entrevistas que se hicieron en el diario Córdoba a 3 sacerdotes que eran docentes del Seminario Mayor, muy jóvenes que habían venido de Europa, formados en doctorados en Roma y que fueron invitados, digamos, por un diario bastante sensacionalista, el diario Córdoba. En aquel momento el diario Córdoba, ¿no? Sí, un diario muy sensacionalista. Muchos testimonian que el solo hecho de aparecer en la tapa de ese diario ya era un escándalo, digamos, junto con las noticias sobre crímenes, violaciones. De repente habían elegido ese diario, bueno, y eso tiene su historia, ¿por qué ese diario, digamos? Los títulos también fueron muy impactantes porque estos sacerdotes denunciaban la cerrazón de la iglesia cordobesa en medio de un proceso conciliar que no estaba respondiendo al llamado de las altas jerarquías a abrir la iglesia al mundo, ¿no? Te puedo frenar un toquecito ahí porque vos dijiste, bueno, uno de los protagonistas lo tenemos sentado aquí en nuestro estudio. ¿Cómo era Quito en ese momento? ¿Cómo lo viviste vos? Para mí esos 3 sacerdotes que vinieron de Roma, Baudaña, de la Ferrera y Gaido. Estoy viviendo yo, esto lo quiero decir como gratitud para Gaido,
en una casa que los hijos de Gaido, por insinuación de Oreste, me dejaron para que yo usufructúe, la compraron para que yo la usufructuara hasta que la necesite. Así que todavía está la relación ahí latente. Removieron absolutamente si la señorita no hacía alusión a esto. Yo no pensaba que el movimiento de Tercer Mundo se podía ligar, pero realmente fue la primera conmoción en Córdoba, en la iglesia, que se preocupara toda y que todo el mundo hablara y que entrara en la prensa de la manera que entraron estos 3 reportajes referidos a política, a educación y a iglesia. Con una figura interesante y fuerte atrás, ¿no? Que es un poco lo que propicia eso. Sí. Angelelli, ¿no? Sí, sí. Él permitió que eso fuera. Quería sacudir un poco las estructuras de esto, ¿no? Era el obispo auxiliar. Él era obispo auxiliar, así que tenía su presencia en el presbiterado, y el que estuvieran amparados por él significaba mucho. Sí, pero fue un acontecimiento que empezó a pensar que en la iglesia se podía pensar. Sí. Interesante esto, ¿no? Porque, Mariano, ¿cómo lo ves vos? Desde tu posición, hoy en día, laburando en terreno, quizás, en alguna manera, tratando de asemejarte el laburo de muchos de estos curas, ¿no? Pero, digo, lo que habrás estudiado, ese tratar de pensar de otra manera la iglesia, ¿no? Sí, yo personalmente no tengo conciencia de haberlo vivido de manera clara, pero sí mis viejos, con el cura Vasco. Nosotros somos oriundos de barrio comercial y, yo, digamos, mis hermanos y yo, pues mi vieja venía de otro lado, y trabajaron mucho con el cura Vasco. De hecho, parte de la historia de mi viejo tiene que ver con su trabajo en la parroquia, desde ese lugar, que para mí no es un tema menor, porque también una de las cosas que se propició mucho fue salir del clericalismo, que hasta ese momento era casi el único modo de ver la iglesia y de coordinar las acciones de la iglesia para dar protagonismo a los laicos, ¿no? Una de las cosas que a mí también me parece que hay que remarcar es que quizá hoy hasta, no en todos los ambientes, pero hasta suena bien ser onda progre o el nombre que quieres poner, ¿no? En aquella época a muchos les costó la vida, ¿no? Entonces creo que no solo fue un titular, no solo fue hacer ruido y mover estructuras, sino exponer incluso la propia vida por esto que se creía, ¿no? Lo decían en la introducción, vamos a seguir viendo algunos informes que hemos recolectado de un programa Crónicas de Archivo de Encuentro, en donde hablan ya de la finalización de ese Segundo Concilio Vaticano, lo que mueve las estructuras y que genera tanto un movimiento de los sacerdotes a nivel nacional con sus particularidades aquí en Córdoba. Pero, ¿cuál era el marco general de eso? Lo seguimos viendo. El 8 de diciembre de 1965, luego de arduos debates, finaliza el Concilio Vaticano II. El resultado es un voluminoso conjunto de documentos en los que, además de renovar la liturgia, se condena la pobreza, la injusticia y la explotación provocadas por el afán humano de poder y riqueza. Asimismo, se incita a los cristianos a luchar por la igualdad en nombre del amor al prójimo. De inmediato, la Iglesia argentina se ve sacudida por el proceso interno que vive dicha institución. El clero más joven, que se identifica con las reformas propuestas por Juan XXIII, intenta impulsar una renovación en la iglesia local. Pero las cúpulas eclesiásticas se resisten a estos cambios, situación que lleva a un inevitable enfrentamiento con las nuevas generaciones. A partir de entonces, a quienes adhieren a los principios reformistas se los denomina posconciliares y a sus opositores preconciliares. Esta división no se genera solo por cuestiones referidas a la liturgia, sino también por el rol que deben cumplir los sacerdotes en la comunidad. Desde comienzos de los años 60, muchos sacerdotes toman el ejemplo de los curas obreros franceses y de la prédica del filósofo Conrado Eggers, quien promueve un diálogo entre cristianos y marxistas. Ellos le plantean a la jerarquía católica la necesidad de que la Iglesia se comprometa con la realidad social del país.
Los nuevos aires que soplan en Roma le dan impulso al grupo postconciliar y en poco tiempo cientos de curas se acercan a las clases trabajadoras. Algunos sacerdotes se instalan en las villas y comparten las condiciones de vida de los sectores más desposeídos. Muchos trabajan en las fábricas durante el día y otros se internan en las provincias, en regiones alejadas donde la pobreza, el analfabetismo y las enfermedades son un mal crónico. Por ese entonces comienza a destacarse entre los postconciliares el padre Carlos Mujica, quien con el tiempo se convertirá en uno de los principales voceros del grupo. Mujica es un sacerdote jesuita proveniente de una familia de clase alta que ha optado políticamente por el peronismo, al que asocia con la causa de los pobres. Yo pienso lo siguiente, que hay dos modos de comulgar con el humilde y con el pobre, que es uno de ellos, radical diría yo, que es asumir directamente la condición de la clase trabajadora, y realmente yo admiro a aquellos que lo han hecho, ¿no es cierto? Sacerdotes, por ejemplo, sacerdotes obreros o otros estudiantes que incluso entran a trabajar en una fábrica para vivir ellos mismos todos los sufrimientos que sufre en carne propia la clase trabajadora. Pero pienso que los que no tienen el coraje o la valentía de hacer eso, los que no lo tenemos, por lo menos tenemos que asumir a nuestro pueblo con todas sus miserias y sus grandezas, sus pecados y sus virtudes, pero asumir su lucha. Entonces, en la medida que asumo esa lucha con él, por amor, me voy haciendo el pueblo con él. Bueno, ahí nos quedamos con las palabras de la persona que nombramos al principio también, de Carlos Mujica, un emblema de ese movimiento. Yo leí por ahí unas declaraciones tuyas, Quito, de un trabajo hace algunos años que decía, en ese momento encontré la iglesia que buscaba. ¿Por qué? Bueno, porque la historia del seminario, de la formación del seminario, no llegó a configurar en mí tanto que hasta el último año estuve dudando seriamente ordenarme de sacerdote. El último año el director espiritual tomó un cuaderno, me dijo que pusiera todas las dificultades que tenía y me refutó todo para que me ordenara de diácono, que es anterior a la ordenación sacerdotal, porque yo estaba lleno de dudas. En realidad no había suficientes elementos. Bueno, hago una advertencia. Yo entré al seminario, la vocación mía para el seminario a los 10 años era que había fútbol y postre todos los días. Bueno, era un buen motivo. Vocación mía. Era un buen motivo, ¿o no? Y para eso me bastaron los 12 años, pero no me entusiasmó la misión sacerdotal, nada más que en algunos aspectos. Yo siempre escribí y me gustó escribir y empecé a hacer poesía. Y ¿Hacía ruido eso adentro? ¿Hacía ruido adentro de...? Sí. ¿Siempre? Sí, entraba entre las poesías de los más grandes, de los que estaban ya en las divisiones superiores, que hacían crítica de lo que yo hacía. Sí, pero la respuesta a tu pregunta no me satisfacía y yo veía que había en esto de ser sacerdote y de tener una cantidad de cosas para brindar, que había algo que faltaba, que era todo lo humano que se nos quitaba en la vida común del seminario. Una cantidad de cosas indispensables para la convivencia que estaban ausentes, como por ejemplo estaba ausente la posibilidad de iniciar conversaciones frecuentes con un compañero, comunicarse con los mayores. Los grupos estaban hechos por edades, con mayores de otra edad, no había posibilidad de comunicación. Mi hermano estaba en un grupo distinto del mío y yo podía comunicarme con mi hermano una vez al mes. Con mi familia podía comunicarme 5 veces al año. En ese marco, digo, pues recién venimos hablando de esto de los 3 reportajes, vos marcabas también, Eliana,
en el laburo la Córdoba convulsionada de ese momento, ¿no? Digo, también se mezcla ahí no quiero hacer una ensalada de cosas, digamos, pero se mezcla la muerte de Santiago Pampillón, digamos, en una de las represiones que hay aquí en Córdoba. Otra parte muy importante de eso, de la formación de los curas o del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, es la parroquia de Cristo Obrero, ¿no? Aquí en Córdoba. Sí, aparece como otro hito, si bien, como explicaba el Quito, el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo se va a conformar tiempo después, pero en Córdoba hay una memoria de esta producción social, ¿no?, que tiene una extensión en el tiempo. No es que el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo surge en el 67 sin antecedentes. Y por eso es tan importante, digamos, estos dos hitos. Uno, los 3 reportajes que, valga decir, que terminan con la renuncia de los obispos castellanos en aquel momento. Y luego, en el 66, estos mismos sacerdotes de La Ferrera y Gaido reaparecen en un conflicto. Digamos, a Castellanos lo sucede Primatesta, lo debía suceder Angelelli, pero con una especie de castigo, digamos, no lo nombran en el cargo, lo sucede Primatesta, y Primatesta ofrece la parroquia de Cristo Obrero a Gaido y a de la Ferrera para que sea una parroquia estudiantil. Y ellos toman... Cuando decía la parroquia de Cristo Obrero, estamos hablando de la que está en Figueroa del Corta, en la Cañada, ¿o no? Sobre la Cañada casi, digamos... Casi Colón, digamos, entre Colón y 9 de Julio. Sí, sí. No, es donde está la Acción Católica. Cañada entre Santa Rosa y La Rioja. Claro, entre La casi Rioja la y desembocadura de la Cañada. Es otra, ahora Cristo Obrero pasó ahí, pero antiguamente era la otra. Ahí va. Es importante lo que decís, porque una de las cosas en esto de pensar por qué hay tan poco conocimiento de esta historia, una de las cuestiones es lo poco conocida o poco marcada en el espacio que está la parroquia Cristo Obrero, que es un hito de la historia de Córdoba, porque ahí se desarrolló una huelga muy famosa, de la cual quizás hay un libro, que es La Cruz Invertida, que sea más famosa que la historia misma, ¿no? Que es una novela inspirada en lo que fueron, en el 66, con la dictadura de Onganía, se intervienen las universidades, y el integralismo, que era una organización estudiantil de la universidad con una fuerte impronta católica, digamos, pide la parroquia para hacer la huelga como una forma de protección, ¿sí? Digamos, la fuerza de seguridad no tenían jurisdicción dentro de las parroquias, es así, ¿no? Las parroquias son un territorio que pertenece, digamos... Habían respetado hasta entonces. Hasta entonces. Bueno, también en estos niveles de convulsionar la iglesia, de repente un movimiento de sacerdotes que en su reclamo por abrir la iglesia termina con la destitución, por decirlo de alguna manera, de un obispo, y luego, años después, estos mismos sacerdotes están involucrados en esto que aparecía como escandaloso, que era la huelga de hambre de estos jóvenes universitarios reclamando en contra de la intervención universitaria de la dictadura de Onganía dentro de una parroquia. Y lo más notable, las cosas que vamos descubriendo digamos, al estudiar estas memorias de las personas que estuvieron involucradas, es que lo que nos dice Gaido es que Primatesta lo autorizó. ¿Sí? Hoy Primatesta es pensado como una figura de la complicidad, y siempre la historia es mucho más compleja, y las trayectorias y los movimientos de las personas, y las personas tomando decisiones en contextos absolutamente tensos, ¿no? Lo que ellos testimonian es que Primatesta autorizó esa huelga, comprendió que la línea conciliar venía, pero no la sostuvo, ¿sí? Finalmente. Sí, una intervención... Cuando nosotros le dijimos que apoyara, porque llamó al Consejo Presbiteral para decirnos que iba a ordenarles a los sacerdotes que abrieran las puertas y que expulsaran a los huelguistas amparados en Cristo Obrero. Y le dijimos que no, que todas las razones que teníamos para que eso significara un hecho importante en la Iglesia de Córdoba, haciendo uso de un poder que se hace uso muy pocas veces, proteger a los perseguidos por la justicia. Y él nos dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo, porque no saben
lo que son las presiones que uno tiene que soportar. A las que después probablemente, cuando no sostuvo la huelga, Claro. cedió Primatesta, como Sí, ya sí. conocemos. Les voy a hacer una pequeña pausita ahí y ya seguimos hablando de el tema que tenemos hoy en debates. Movimiento de sacerdotes del tercer mundo, las muchas particularidades, las muchas iglesias dentro de la iglesia, cómo lo vivieron unos y otros, cómo lo estudiaron. Ya seguimos en debates.